Racionalismo e innatismo en educación. En filosofía podemos encontrar diferentes corrientes filosóficas que van a explicar pues todos los problemas del mundo y de la vida, ¿no? Palacios y Muñoz en 1989 nos hacen reconocer o recordar que los mecanismos fundamentales para alcanzar la verdad pues le llamamos razón, con diferentes nombres, ¿eh? René Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz. Y por el otro lado tenemos frente a la razón ideas con las cuales entendemos una realidad, propiamente la experiencia, el empirismo, que sostiene que el conocimiento es eso, una vivencia, una experiencia que adquiere el hombre por la observación natural de los espacios y por su manifestación, su forma de atenderlo y de realizarlo. Es una constante búsqueda para resolver los problemas en necesidades propias. Aquí tenemos una tabla comparativa donde vemos cómo los elementos principales de comparación del racionalismo y del empirismo nos van a ayudar a entender en cierta forma cómo nosotros decimos algo y cómo se reentiende en el otro planteamiento. Vamos a poner simplemente el ejemplo. Deducción. Es ese racionalismo. La deducción no es la única manera de razonar, también puede ser el inductismo, puede haber un proceso inductivo-deductivo, pero empíricamente se le llama método de conocimiento. Y el propio y más específico del empirismo es la inducción, que va de lo particular hacia lo general. En cambio, en el racionalismo vamos de lo general, de la teoría, hacia lo particular. Entonces, ¿cómo es eso? Pues son todos estos elementos que, digamos, de alguna manera, no es una situación de contraposición, sino que se terminan conjuntando. Y no es correcto actualmente hablar de racionalismo o empirismo como planteamientos contrarios, sino más bien como complementarios. Fenomenología del conocimiento. Se hace desde la propia introspección o reflexión del individuo, es decir, hay pensamientos, emociones, experiencias por las que hay una subjetividad a la hora de iniciar una investigación en la construcción del conocimiento. Esto lo propone Frías. Y nosotros debemos de recuperar que el conocimiento es resultado de la vivencia del individuo. Entonces, de alguna manera estamos con los nuevos planteamientos, los nuevos pedagogos, los nuevos filósofos diciendo cosas muy parecidas a las que habíamos visto anteriormente. Los más grandes exponentes de esta fenomenología del conocimiento serían Husserl, como fundador, y Martin Heidegger, su discípulo, pero hay muchísimos más. Vamos a irnos a los fundamentos del racionalismo y también del empirismo. Platón y Aristóteles. Bueno, pues para Platón el conocimiento es producto de una actividad teórica. En cambio, para Aristóteles tenemos que hacerlo desde la experiencia. Y bueno, pues básicamente ahí están los dos, racionalismo y empirismo. Para Platón las personas están llenas de muchas ideas. Hay muchas que son innatas y otras que simplemente están como dormidas y hay que extraerlas mediante un procedimiento que es la mayéutica o el diálogo, pues. Para Aristóteles el sujeto obtiene los conocimientos a través de experiencias, de prácticas, de costumbres, de tradiciones. Por eso es sumamente importante para Aristóteles tener a un maestro que tenga, digamos, una experiencia previa que le pueda ayudar a compartir al discípulo. Y entonces, que haga que el discípulo tenga sus propias experiencias desde la experiencia, digamos, previa del maestro. La Edad Media hereda el concepto en forma como de escuelas, les llama, y entonces va a irse sobre todo desde el punto de vista aristotélico. Eso es de llamar la atención porque a veces nosotros creemos que es al revés. La dialéctica platónica ante el método aristotélico de deducción y prueba. Pues básicamente lo que nos están diciendo aquí es que los dos son
caras de la misma moneda. El método aristotélico de la deducción y la prueba va a ser comparada con las opiniones planteadas por Platón. La combinación de ambos métodos debe de ser, según el juicio de los medievales, la que provea al hombre de las conclusiones más firmes. Es decir, no, no debemos de caer en esa situación de disyuntiva. No es una cosa o la otra, son las dos desde su propia característica y posibilidades. Es por eso que en este momento ya tenemos la capacidad o la posibilidad de hablar del innatismo y racionalismo. Aristóteles y Platón dedicaron gran parte de su esfuerzo sobre el origen y la adquisición del conocimiento. Ahora, en la Edad Media y en el Renacimiento, otros autores reconocidos, René Descartes y muchos otros, que promueven el racionalismo como la forma en que la conciencia se provee de estos contenidos, es reconocer las ideas innatas, pero también localizar ideas que se están presentando, y hay que acceder a ellas primero intuitivamente, pero también con nuevas ideas claras y distintas en las cuales se fundamenta el edificio del conocimiento. Entonces, el racionalismo sostiene que el conocimiento válido, verdadero, de la realidad no procede de los sentidos, sino de la razón. En cambio, Aristóteles pues, va a decir lo contrario. Quiere decir que son ideas innatas, por eso se llama innatismo, diferente del innatismo pedagógico, que es la centralidad del alumno. No nos confundamos ahí. Apriorismo e intelectualismo. Existen algunas posiciones intermedias sobre esta situación del conocimiento. Entonces, si primero resuelve la razón y luego los sentidos, bueno, pues se llama a priori. A priori vamos por la razón, pero reconocemos los sentidos. Entonces, este apriorismo, pues sí acepta que haya esta combinación. Esto es algo relativamente cercano del siglo pasado. Expone que hay que ajustar la conducta de los seres a las normas institucionales, racionalismo, en la medida que esas instituciones respeten y promuevan los intereses de las propias personas, y ahí hay necesariamente un empirismo. Si la sociedad, si el gobierno no respeta los derechos humanos, por poner un ejemplo, es muy difícil que vayamos a tener una sociedad, digamos, en paz, ¿no? El lado opuesto del apriorismo se encuentra otra suposición filosófica que se llama intelectualismo, y también trata de hacer esa conciliación. Entonces, el punto de partida son los sentidos y luego la razón. Constructivismo, empirismo e innatismo. Entonces, si el constructivismo se opone al empirismo y al innatismo, niega que el conocimiento sea una copia de la realidad exterior, porque supone una actividad del sujeto y por otra parte no puede ser resultado de estructuras preformadas o un proceso de internalización de algo externo. Entonces, para los constructivistas no existe el innatismo, no existe, digamos, una situación original, ¿no? Esas ideas que ya vienen en la persona de todo. Necesariamente va a haber cosas que se van a poner. El constructivismo considera una posición interaccionista en la que el conocimiento resultado de la acción del sujeto sobre la realidad está determinado por las propiedades del sujeto y la realidad. Pues sí, de alguna manera estamos hablando que es un nuevo empirismo, pero no se queda en el empirismo. Ideas esenciales del innatismo y construccionismo social. El mundo social consiste en actividades. Para Barnett Peirce, la sustancia del mundo social son las conversaciones, en las que se define como diseño de actividades conjuntas que le anteceden al hombre para estar inmerso en lo que ellas implican. Esto significa que nosotros necesitamos comentar, necesitamos hablar con los demás y de esa manera extraer esas palabras o esas ideas que más o menos en forma común vamos a reconocer, quiere decir que ya existían. Por eso, innatismo. Los seres humanos tienen esta capacidad para implicarse en los espacios discursivos de la vida social.
Es decir, la forma dialógica es el proceso normal de reconocimiento. 3. Las actividades sociales se estructuran según ciertas reglas de obligatoriedad. Somos seres sociales y no epistémicos simplemente, es decir, tenemos que depender de las reglas para un vínculo social. Si nos vamos nada más a la cuestión empirista, pues todo vale. Entonces, este es un doble juego. 4. La sustancia misma del mundo social es el producir. Es decir, el mundo social no es una realidad ontológica en la que estamos depositados, sino la trama actual de nuestro sistema de acciones. El mundo que vivimos se construye permanentemente. Entonces, de alguna manera, la situación constructivista social nos permite hacer una correlación bien definida entre el innatismo o racionalismo y el empirismo, que van a ir caminando juntos como dicen las dos vías en las que sube el tren. Se participa en forma simultánea en actividades sociales diversas, por lo que se toma como experiencia no es los términos solamente de una persona, sino más bien son las experiencias que socialmente nosotros estamos logrando. Y no es resultado de la inducción ni de la comprobación de hipótesis generales tampoco. Entonces, es como todo un juego nuevo, ¿no? Esto lo propone Michel Foucault. Por otro lado, debemos de entender un poquito que los tipos de racionalismo se distinguen a través de la historia, más antiguo el de Platón, donde pues todo conocimiento era una reminiscencia, eso lo hemos dicho ya de diferentes formas, es una existencia preterrena y se recuerda de alguna forma por una percepción sensible. Luego vienen otros, el cósmico, el teológico. El más reconocido a lo largo de la historia es el racionalismo inmanente de Descartes y también Leibniz, quienes proponen que hay cierto número de conceptos son innatos que no proceden de la experiencia, sino que son un patrimonio original de la razón. ¿Cómo distinguimos racionalismo y empirismo? En el siglo XIX, el racionalismo lógico, según el cual el pensamiento es la única fuente del conocimiento, los contenidos de la experiencia no sirven de apoyo al sujeto pensante para su actividad conceptual. Es decir, en el siglo XIX se proponía abiertamente para ciertas ciencias y de determinada forma se tiene que ser racional. Es decir, o eres racional o eres empirista. El innatismo racionalista fue negado por los empiristas y los principales representantes contrarios pues fueron Locke, Berkeley, Hume y Hobbes. Estos se oponen a la idea del pensamiento como fuente del conocimiento al exponer que la única fuente del mismo es la experiencia. Es decir, estos pues, dijeron lo contrario. Ahora, tanto el racionalismo como el empirismo proponen métodos para distinguir el pensamiento. Para el primero pues, es un método matemático deductivo y para el segundo es experimental e inductivo. A final de cuentas, unos vienen de las ciencias matemáticas y ciencias naturales y otros de las formas sociales.